Estamos con Cristian Stewart, que es el director ejecutivo de Idea País, un centro de estudio que él mismo lo va a definir para yo no equivocarme. Pero, Cristian, tú sabes que en esta sección han venido muchos emprendedores y yo encontré que tu caso era genial porque se puede emprender en la política también, ¿no? Ahora, mirando tu currículum, y bienvenido, perdón. ¿Cómo Muchas estás? gracias, Andrés, por este valioso espacio para poder compartir ideas. Feliz. No voy a decir dónde se concertó esta entrevista porque fue a alta hora de la noche. Pero había mucha lucidez de por No medio, había así que mucha lucidez. había. Sí, Mucha lucidez. por supuesto. Oye, mirando tu currículum, el primer dato que me salta a la vista, ¿no es cierto?, es que tú estudiaste Derecho, pero también estudiaste en el London School of Economics, pero 2 grados, ¿no es cierto? Uno dedicado al sector privado y otro dedicado al sector público. O sea, políticas públicas y negocio hiciste. Política pública y después filosofía. Nunca negocio. Nunca negocio. Nunca negocio. A esas alturas tú ya habías sido candidato en la universidad, habías trabajado. Es decir, esta es una vocación por las políticas públicas muy marcada en tu vida, ¿no? Así es. Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación. En la Universidad Católica tuve la suerte de involucrarme en muchas cosas. En la academia fui ayudante un par de ramos, en trabajos sociales. Tuve el privilegio y el desafío titánico de ser jefe a corta edad de unos trabajos en el año 2010, cuando Chile tuvo que modificar su itinerario y volcarse a reconstruir. Luego, al año siguiente, me tocó pertenecer a la primera directiva de un movimiento político universitario que se llama Solidaridad. Y en el intertanto estuve involucrado en distintos espacios, todo lo cual fue forjando una cierta vocación, fue permitiendo responder ciertas preguntas que hoy día me tienen donde me tienen. Y lo lindo de todo esto es que ha sido construido de manera bastante amplia y de manera bastante colectiva con personas con las cuales sigo trabajando después de 15 años. Entonces, eso solamente me motiva y me entusiasma a seguir adelante con lo que hemos construido. Ahora, es bien simbólico porque tú eres de la generación de George Jackson, del mismo presidente. Es decir, no sé si te los topaste por ahí en la vida, pero me imagino que no solo son tus contemporáneos, sino que has estado vinculados a ellos, ¿no? Sí, me los topé mucho. Fuimos adversarios políticos en la Católica. Me tocó en mi calidad de coordinador general de este movimiento que se llama Solidaridad, que hoy día, entre paréntesis, es FEUC, es Federación de Estudiantes de la Universidad Católica. Logró la FEUC, ¿no? Por primera vez después de mucho tiempo. Me tocó debatir en esa calidad con el actual presidente Boric un par de veces. Tuve la posibilidad de ser candidato a la presidencia de la FEUC y perdí en segunda vuelta. Acá seguimos, pero en esa oportunidad se perdió contra Diego Vela, que fue presidente de Revolución Democrática y jefe de gabinete de Joe Jackson. Y el año de antes de eso fue el año del movimiento estudiantil, el apogeo, cuando el viento cultural estaba totalmente a su favor. Y en ese momento también me tocó ser candidato a consejero superior, que es un cargo más bien de corte académico y que representa a los estudiantes en casos dificultosos para ellos. Y ahí también perdí por muy poquito en segunda vuelta con la actual subsecretaria de la Cultura, que se llama Carolina Pérez. Entonces, por favor, o sea, ustedes eran el mismo gallinero, o sea, claro, con distintas ideas. En algún sentido sí, y también obedece a la necesidad de ofrecer algo distinto que obedeciera también a los signos de estos tiempos. Y me parece que, aunque el diagnóstico es distinto y las propuestas y las ideas sobre las cuales descansan estos movimientos son distintos, hay una cierta necesidad de hacernos cargo generacionalmente de los problemas de hoy. Así es. Ahora, una pregunta personal. Todas estas personas que tú me has nombrado son personas que transitaron hacia la política. Es decir, Sí. algunos son candidatos, ministros. ¿Tú te has quedado más bien en el ámbito de las políticas públicas por ahora o no sabemos? No, yo con suerte sé lo que va a hacer mañana, no tengo idea de qué va a hacer de mi vida. El mundo está un poco así, ¿eh? En el corto plazo, bueno, efectivamente hay unos aranceles que modifican estructuralmente las condiciones. Sí, del planeta. Así es. Oye, bueno, Idea País, ¿no es cierto?, es un centro de estudios que tiene una primera característica, es independiente, no está asociado a un partido, pese a que es de derecha,
¿Y social cristiano lo llaman? Sí, esa es nuestra inspiración. Nuestro diario básicamente consiste en ofrecer un conjunto de principios desde los cuales se orientan políticas públicas y al mismo tiempo se forma a jóvenes, que eso es nuestro core business, nuestro sello distintivo, nuestro gran valor agregado es justamente formar jóvenes, jóvenes que les interesa lo público y lo público obviamente contempla la política y el trabajo en el Estado, pero lo trasciende. Entonces un joven que tiene una inquietud pública, pero que es más académico, nosotros lo invitamos a los cursos de formación, donde se discuten ciertas ideas. A la gente que le interesa más lo programático, bajamos un poco la discusión a nivel programático. Y así, obviamente, a la gente que le interesa la política, también intentamos procurar una discusión de ese orden, de modo tal que los jóvenes en general que tienen algún bicho y alguna inquietud por lo público no se pierdan y no se queden solos, sobre todo. La política y lo público es un trabajo muy solitario y nosotros intentamos ser no solamente un punto de formación de jóvenes, sino sobre todo, diría yo, un punto de encuentro. Y eso es algo importante. Ya, o sea, uno de los core business de Idea País es la formación de jóvenes, que bueno, estaba pensando mientras hablaba que es bastante rentable, porque mira, al actual gobierno le salió, o a la izquierda le salió bastante rentable formar sus jóvenes. Hoy día uno es presidente, los otros fueron ministros, o sea, entre comillas, fue una buena inversión, ¿no? Por lo tanto, invertir en jóvenes en términos de prepararlos, de enseñarles sobre políticas públicas o política directamente, es algo prioritario para ustedes, ¿no? Absolutamente. Ya. Y, Perdón, dale nomás. no, y con independencia de dónde están después, el hecho de que un joven tenga una vocación pública, que tenga credenciales técnicas, en lo cual nosotros también colaboramos, pero sobre todo que tenga una visión política, a nosotros parece que es crucial. Yo creo que hay pocos enemigos más peligrosos hoy día en esta sociedad, que hay interacción, que hay discusión, que las personas que dicen que son neutrales. Porque al final eso es caldo de cultivo para que después se les venga como avalancha y la realidad se les imponga. Y por otro lado, a nosotros siempre nos preocupa, naturalmente, lo que está pasando hoy, pero nos preocupa sobre todo lo que va a ocurrir después. Y para eso, dado que la sociedad siempre necesita de líderes, nosotros nos autocomprendemos como una incubadora de jóvenes, líderes, que hoy día son jóvenes, pero que el día de mañana van a asumir responsabilidades de distinto tipo, y nosotros queremos seguir siendo en ese entonces un lugar desde el cual se generan proyectos, se encuentran las distintas generaciones y nos hacemos cargo de los problemas del país con preparación. Eso es nuestro gran... Claro, es interesante lo que dice porque es un buen mensaje para la gente que puede estar escuchando, en el sentido de que la preparación hacia lo público, hacia al país, no tiene que ver con qué te dedicas. O sea, hoy día probablemente un buen hombre de negocio lo es mejor si sabe o tiene alguna preparación sobre políticas públicas, sobre el impacto de las medidas, sobre una postura, sobre lo que está pasando en el país, ¿no es cierto? Y eso me parece súper valioso. Ahora, ustedes tienen programas desde colegios, universidades, hay cursos en la casa donde están. Bien buena la casa todo esto, ¿eh? Me gustó. Y la cosa bueno. es que también dieron un paso no menor, ¿no es cierto?, hace poco, no sé si hace poco, pero hace un tiempo, cuando decidieron entrar a colaborar desde la independencia en la campaña de la actual candidata Evelyn Matei. ¿Eso fue algo nuevo para ustedes? Sí y no. Ya. Es nuevo porque nunca habíamos formalmente participado de un espacio donde se configurara un programa de gobierno. Fue una responsabilidad en ese sentido muy grande y es un desafío también para nosotros muy relevante porque con independencia en cómo termina, obviamente a mí me gustaría que Evelyn Matei fuera la presidenta de Chile, pero con independencia de eso, esto nos permitió desarrollar una beta y un músculo que siempre había estado pendiente, diría yo. Entonces hoy día estamos metidos en la discusión pública en lo específico, estamos involucrados en la construcción de un programa de gobierno junto con otros centros de estudio. Está la Fundación José Humán de la UDI, el Instituto Libertad y Horizontal, y nosotros efectivamente desde la independencia partidaria. Y ha sido un desafío, como te digo, muy grande. Estamos trabajando con personas que estuvieron trabajando en gobiernos anteriores, con personas que vienen del mundo de la academia, y nos toca el doble desafío de, por un lado, introducir ideas que para nosotros son muy importantes,
sobre todo yo te diría con hacer más posible la vida familiar, que nosotros pensamos que detrás de todos los problemas sociales siempre hay familias que las sufren. Y no, a tu pregunta original, porque nosotros siempre habíamos trabajado en este sector político de alguna manera, y yo pienso que institucionalmente se toma una definición que reconoce una realidad que simplemente antes no se había reconocido. Ahora, el aporte específico, porque tú bien mencionas, hay varios centros de estudio, cada uno de los centros de estudio de los distintos partidos que apoyan a Evelyn Matei, y ustedes, y mencionaste este asunto de la vida familiar, que no había pensado que era parte de un programa de gobierno. ¿Por qué tan importante? ¿Por qué tanto énfasis ahí? La Constitución Política de la República, que logró sobrevivir a sus embates, y también los dos procesos rechazados, decían que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, ¿cierto? Y eso es lo que dice literalmente la Constitución actual vigente. Pero ocurre que... Pero espérate, es que me parece interesante, las dos que no se aprobaron también consideraban. De distintas... pero es una piedra angular que se mantenía. Que se mantenía incluso en la rechazada del año 2022, la que ganó el rechazo, también se decía eso con sus formulaciones y adjetivos propios de ese proceso, digamos. Y sin embargo, hoy día uno ve que la gente opta por no tener hijos, por razones en las cuales puedo profundizar después a propósito de la crisis de natalidad. Uno ve que la vida hoy día a quienes quieren tener hijos o quieren formar familia se le hace muy difícil. Las estructuras tributarias no la favorecen a alguien que quiere tener más hijos. La vivienda no se piensa en términos familiares tampoco. Hay problemas, evidentemente, en las listas de espera, que si es que uno es solo es distinto a si uno es responsable de una familia. Entonces, nuestra tesis es la siguiente: si realmente estamos convencidos de que la familia es un lugar irreemplazable porque es el único lugar donde la gratuidad no es impuesta y se da de manera espontánea, porque es la escuela de socialización por excelencia y por muchas otras razones, entonces, si es que no nos hacemos cargo de eso, finalmente este statement de la Constitución es letra muerta. Y eso es un problema importante porque a nosotros nos parece que las políticas públicas tienen que pensarse naturalmente en los usuarios, ¿cierto? En los ciudadanos, pero los ciudadanos siempre o comúnmente, en la gran mayoría, viven en familia, o con la abuela, o con el sobrino, o con los hijos, o con una pareja, y eso me parece que es algo que está muy disociado de la discusión política y por lo tanto la discusión pública, y algo que es nuestro sello que queremos intentar aportar, ahora, digamos. Tú dices, me parece interesante, pero también menciona al pasar que Chile debe tener el récord de caída de tasa de natalidad en el mundo. O sea, este año lo tuvo en particular, el año 2024 lo tuvo en particular. Nosotros estamos en 1, ¿cuánto? 1,3. 1,200 y tanto, digamos. Es como divertido pensar que estamos en 1, algo, pero es un promedio. Tenemos una tasa de natalidad más baja que la de Estados Unidos, yo creo, ¿no? O sea, el año pasado nacieron 11.000 niños de mujeres en edad fértil. Hace 10 años nacían 20.000. Y el año pasado nació 0,88 niños por mujer. Y eso significa un récord. Es decir, fuimos el país con menor porcentaje de crecimiento vegetativo. Y a tu juicio, porque en general estos procesos se atribuyen al desarrollo, al menos cuando yo estudié, ¿no es cierto? Los países desarrollados tenían más baja tasa de natalidad, y eso se explicaba en parte por el rol de la mujer en esas sociedades, sí, ¿no es cierto?, que salían a trabajar más que los países subdesarrollados. ¿Qué está pasando en Chile? Porque tampoco somos un país desarrollado. Sí, lo que está pasando en Chile en particular tiene que ver con algo positivo, como es que el embarazo juvenil ha bajado. Y eso es algo que hay que celebrar y no hay que soslayar. Eso era parte de la tasa de natalidad, correcto, que teníamos antes. Entonces es una tasa en algún sentido mentirosa, porque eso evidentemente hay que corregirlo, obvio. Y al mismo tiempo están pasando dos fenómenos que son, yo diría, igualmente importantes. Si solamente nos centramos en uno de ellos, va a ser siempre insuficiente para poder resolver este problema de natalidad. Por un lado, hay un problema material. De hecho, ayer José Antonio Kast propone un bono por hijo nacido, y me parece que eso tiene que ver con como dice Carlos Peña, las condiciones materiales de la existencia, y eso naturalmente es muy importante. Hoy día tener hijos es muy distinto y es mucho más caro y es mucho más dificultoso a lo que era hace 20 o 30 años. Y por otro lado, tiene que ver con un fenómeno y una dinámica
cultural de valores, que eso no es solamente algo propio de Chile, sino que algo que está extendido en todo el mundo. La gran promesa de la modernidad es la autonomía, que me molesten poco, ojalá comprometerme no tanto. Entonces, naturalmente hay un desafío valórico con independencia de cómo se comprende, o sea, acá no nos estamos metiendo incluso en qué es una familia, pero el compromiso de decir yo me quiero, en el fondo, asociar con alguien y construir algo con esa persona, algo que está muy contrariado con el mensaje que la modernidad ha ofrecido en el último tiempo. Entonces yo creo que este desafío es doble, es un desafío por un lado material y económico, y que tiene consecuencias económicas, porque al final acabamos de aprobar una nueva reforma previsional que sin fuerza laboral en 50 o 60 años más. No, bueno, esto tiene no es viable. consecuencias terribles porque la fuerza laboral va a caer. Y eso es imposible crecer sin fuerza laboral. Ahora, estas dos razones que tú das me parecen bien. Hay una cosa valórica en el planeta. Correcto. Todavía no logro entender por qué ha caído tanto en Chile, pero es un tema fundamental. Solo quiero preguntarte, para que tú me aclares, este no es un enfoque tampoco católico, es un enfoque de políticas públicas el que tienen ustedes. El que estamos hablando ahora en particular, absolutamente. No es que... No, es reconocer una realidad. Es reconocer una realidad. Y intentar comprender que cuando se habla de problemas sociales, siempre, finalmente esto redunda en la familia. Te pongo un par de ejemplos. Detrás de una mamá que tiene que abandonar su trabajo porque tiene que cuidar a su papá, por ejemplo, que es una realidad que no solamente es transversal a todas las clases sociales, hay una familia que deja de recibir un ingreso por esa decisión, que es una decisión relativamente obligatoria. Detrás del fenómeno, por ejemplo, de la deserción escolar o del ausentismo escolar, hay papás que no están con sus hijos, o porque se trata de un papito corazón, o porque los papás simplemente tienen que trabajar en lugares a los cuales les cuesta mucho llegar. Entonces, siempre que hablamos de problemas particulares sociales, nosotros pensamos que hay que fijarse también en cómo esto redunda en la vida familiar. Y esa óptica es la que nosotros intentamos contribuir, porque nos parece que es una realidad, o sea, no tiene nada que ver con una visión valórica. Y además, y con esto al menos cierro este punto en concreto, nosotros hicimos un estudio el año pasado que nos fijamos en la clase media frágil, es decir, todo el porcentaje de la población chilena que está a punto de o volver a la pobreza o de caer por primera vez en pobreza. Es casi toda la clase media. Es el 40% de la sociedad, que es, claro, entiendo que es como el 70% de la clase media en total. Y eso, siempre nos dimos cuenta que hay una vinculación muy estrecha entre la composición familiar, es decir, monoparentalidad o biparentalidad, con los problemas sociales, con alcoholismo, con educación y con drogadicción en particular. Y eso es algo que hay que decirlo porque es un dato, no hay ninguna agenda valórica que queramos imponer. Es interesante. O sea, la familia como política pública. Correcto. Oye, yo tengo ganas de entrar en el tema de la derecha, porque una cosa es hacer un programa e incorporar muchas cosas, pero yo siento que hoy día hay una gran confusión de lo que es ser de derecha. ¿En qué sentido? Bueno, estuvo acá Pato Fernández hace un par de días y hablamos también de la derecha, porque de la izquierda como que hoy día no vale mucho la pena hablar, porque me parece que ahí el problema es mayor, que es lo que es ser de izquierda hoy. Pero la derecha, ¿por qué? Porque con la aparición de gente como Donald Trump y Javier Milei, que es libertario, ¿no es cierto? Así es. Bueno, y Johannes Kaiser en Chile, a pesar de que yo no lo pongo a la altura, yo personalmente, de esas dos personas, pero la gente dice, bueno, pero ¿qué es ser de derecha hoy? Ser de derecha es subir los aranceles como hace Trump, ¿no es cierto? Me parece que eso no está a la doctrina de la derecha. Ser de derecha es tratar de eliminar el Estado como quiere Milei, y no sé si lo haga, cerrar el Banco Central, etcétera. Y eso atenta contra la gente que tiene una vocación de derecha, pero que ya no, o sea, de derecha es como Evelyn Matei, finalmente, que podríamos llamar es una centro derecha. ¿Hay una confusión hoy día o no? Yo creo que hay una confusión porque no nos hemos dado el tiempo a analizar este fenómeno que está ocurriendo, el fenómeno de Kaiser, que en su momento fue el fenómeno de Kast, y quizás en 4 años más vamos a tener un cuarto fenómeno. Claro. Ojalá que no, porque yo creo que no sería tan positivo.
la dispersión nunca suma en general ni en particular a este sector político. Y por eso yo creo que es importante detenernos en lo que tú introduces, que es básicamente en las ideas en las cuales debería descansar la derecha. Yo soy un fiel convencido de que hay distintas derechas y eso no es un problema. Okay. Y por eso mismo el apelativo inmediato que viene, o derecha dura o blanda, o derecha cobarde, o derecha valiente, son formas de escapar a la discusión de fondo y son apelativos bastante odiosos que no agregan ningún valor, diría yo. Y por eso mismo lo primero, diría yo, es que es importante reconocer distintas expresiones de este sector político de la derecha. Segundo, yo creo que el desafío lo que está pasando hoy, el fenómeno que está pasando hoy, desde un punto de vista analítico, es fascinante. O sea, si uno ve las encuestas de opinión sostenidamente y distintas encuestas, es imposible, asumiendo naturalmente que el candidato que pasa a segunda vuelta va a contar con el apoyo de las otras derechas, es imposible que la derecha pierda. Pero al mismo tiempo, si uno ve lo que ocurre en el día a día, lo único que ha consistido el esfuerzo político de las distintas derechas es evitar llegar al poder. Se está haciendo lo imposible y con un esfuerzo titánico para no llegar al poder. Yo creo que eso es algo que tiene que ver en parte con que no se ha dado el tiempo por parte de los partidos políticos e incluso los centros de pensamiento que estamos vinculados a este sector, de detenernos a pensar, bueno, ¿qué nos une? ¿Qué nos separa? Si aquello que nos separa es razonable como para estar unidos, por ejemplo, en una primaria amplia, o si es que en realidad se justifica tener propuestas y proyectos que lleguen al final con el costo aparejado de poder no ganar. Entonces, yo creo que esta discusión es muy necesaria y si todo sigue así, yo creo que el partido, o sea, la probabilidad de que se pierda no es menor. Ya, eso es sin que no se ponen de acuerdo en nada, ¿no? Pero Correcto. el punto es que, quiero volver a la pregunta, ¿cuáles serían las anclas para que uno diga, yo soy de derecha? Sí. ¿Cuáles serían esas? Porque... Primero, obviamente lo que surge intuitivamente es la libertad, ¿cierto? La libertad, pero la libertad secas es algo que incluso es un concepto muy disputado y que el comunismo, el marxismo, en términos teóricos, se arroga y al final lo que pretende una visión marxista es que las personas sean libres. Pero yo creo que la libertad concreta, la concreción de la libertad en materia económica, la libertad de enseñanza, la libertad de emprendimiento, la libertad de educación, la libertad de enseñanza, son conceptos que intuitivamente siempre han caracterizado a la derecha, al menos en la segunda parte del siglo XX, porque antes habían otros procesos de secularización y otras cosas, y la izquierda durante gran parte de la historia de Chile prácticamente no existió. Y por eso mismo yo diría que este es un elemento distintivo que tiene que ver con hoy día las tres expresiones de derecha que uno observa, ¿cierto? Evelyn Matei, Johannes Kaiser y José Antonio Kast defienden la libertad en principio. Ahora, la diferencia, diría yo, está en qué se hace con los otros desafíos a los cuales la libertad no puede responderle, porque la libertad no es suficiente. Yo me acuerdo diría yo, resumiría que el gran déficit de la centro-derecha en los últimos 30 años es que Michelle Bachelet venía a ofrecer educación pública gratuita de calidad, el Frente Amplio decía no más FP, fin al lucro, aborto libre y gratuito, y la centro-derecha lo que hizo, dado que creía en el modelo de desarrollo que se había construido y que hay que seguir defendiéndolo, es decir que no a todo, y en lugar de eso, básicamente decir el modelo funciona. Y pienso, y acá me meto un poco más en lo que yo creo que debería hacer la derecha, que el mejor modo de defender y de mantener un modelo de desarrollo que nos parece que es justo, porque de eso se trata esta discusión, es reformando aquello que está mal, aquello que no funciona. Y por eso mismo, así como es muy importante defender la idea de la libertad, que es un concepto abstracto pero que de alguna manera se entiende, hay que preguntarse por las condiciones bajo las cuales esa libertad puede ser ejercida. Porque si no, la libertad puede ser algo muy abstracto, reservado para unos pocos y es poco convocante. Entonces, cuando se habla de que la igualdad de oportunidades, por ejemplo, hay ciertos sectores de algunas expresiones de derecha que piensan que eso es igualitarismo. O cuando se habla de equidad, o cuando se habla de cohesión social, yo pienso que son elementos estructurantes
de un proyecto político anclado en la libertad, pero que requiere de otros principios que lo complementen. Porque Y ahí viene entonces un rol no menor del Estado, de lo público, ¿no? sí, o sea, el Estado naturalmente tiene un rol relevante. Yo diría principalmente habilitador, Sí, no coordinador. sé si tiene que hacer las cosas, Por supuesto, pero tiene que permitir que las personas y las sociedades intermedias puedan cumplir sus propios fines. Pero también hay un concepto que a mí me gusta mucho, que yo diría que tendría que estar en el centro de las distintas candidaturas presidenciales, y estoy obviamente colaborando programáticamente para que la Evelyn Matei esté en el corazón del programa, que tiene que ver con el concepto de la colaboración social. La colaboración social... que es un concepto que a mucha gente le suena no de derecha. Lo que pasa es que cuando uno piensa cómo podemos sacar adelante el partido con las dificultades actuales, que son infinitas, o sea, la seguridad no es un problema de delincuencia, naturalmente. Hoy día hay delitos importados, hay un narcotráfico que es totalmente novedoso, el crimen organizado que está aflorando de muchas y diversas maneras, la delincuencia común también, pero también los tipos de delitos, como decía antes, son novedosos. El Estado no se la puede solo. El Estado requiere de un ánimo constructivo y colaborador, de expertos de la sociedad civil que no están en el Estado, de personas que sean capaces de sentarse en una mesa para poder solucionar los problemas en serio. Un buen ejemplo es lo que está pasando en la macrozona sur, donde se juntaron una mesa que congregó a distintos actores, donde no solamente estaba el Estado, no solamente estaba la sociedad civil y naturalmente no solamente estaba el sector privado, sino que convocaba a todos. Yo creo que la magnitud de los problemas, el orden de magnitud de los problemas que tenemos hoy día, si no nos sentamos todos a la mesa, es imposible que se pueda resolver. Y eso en materia de seguridad, pero obviamente en materia de crecimiento económico. Todos, perdón? Yo pienso que a la derecha debería caracterizar que convoque a todos los actores y que el Estado no tenga que resolver todo, que es básicamente un modo de interpretar, yo creo, bastante razonable, que es lo que pretendió la izquierda en el fondo ofrecer en la nueva Constitución, que es el ejercicio abstracto más simple y más genuino que naturalmente uno le podría atribuir a ello. Ahora, el mundo es pendular, ya lo sabemos, cambia, o sea, está viviendo un momento pendular, ¿no es cierto? Hace pocos años estamos inmersos en un mundo de izquierda, ¿no es cierto? Totalmente. Y pensamos que eso era, que se había llegado para quedar, para sorpresa de la izquierda y de la derecha. Así es. La cosa se fue ahora para el otro lado y vemos movimientos que se han llamado de ultraderecha, pero no sé por qué se le pone esos apellidos. Otras derechas. Derechas alternativas, como le llaman. Derechas alternativas, todas son particulares. Nos olvidamos muchas veces que en la izquierda hay tantos partidos como uno pueda nombrar, pero bueno. Por ejemplo, me impresiona todo este movimiento que se llamó woke, no sé, que hoy día está en cuestión y uno... O sea, da la impresión entonces que la derecha tiene una oportunidad. Tú mismo dijiste en Chile, si uno mira cualquier encuesta hoy, si la elección fuera hoy, no cabe duda que lo ganaría la derecha. Hay una capacidad de auto-boicot tremenda, ¿no es cierto?, de todos, pero más o menos eso. Entonces, hoy día la derecha tiene una oportunidad histórica porque sus ideas o su ideario estaba muy disminuido hace poco tiempo, ¿no? Sí. Sí, una oportunidad que bueno, las mismas encuestas lo reflejan, y no solamente las encuestas de las candidaturas presidenciales, sino los temas. Los temas, pues. No sé, la defensa de instituciones fundamentales como Carabineros, que la derecha siempre se ha caracterizado por defender, que la izquierda últimamente, y esto es cosa de revisar las declaraciones de los últimos 5 años, o se quería refundar o cambiar completamente, crear nuevas policías. El concepto de Carabineros me acuerdo que no está en la propuesta constitucional que se rechazó en la primera al menos. Lo que da cuenta que se quería cambiar. Y yo pienso que todo lo que está pasando hoy día es efectivamente una oportunidad para poder hacerse cargo de este desafío, porque los problemas son los mismos para la izquierda que para la derecha, y aprovechar de ofrecer propuestas que sean atractivas y seductoras y que obedezcan a los problemas actuales. Yo pienso que el fenómeno Kaiser hoy día y el fenómeno Kass en algún sentido, o los partidos en los cuales están ellos, tiene que ver en parte con como decía Patricio Fernández en la entrevista que escuché hace poco, acá mismo, tiene que ver en parte con nuevas modalidades de resentimiento. Es buena esa cuestión que dijo, me pareció. Yo creo que eso es correcto.
Y tiene que ver con algo más que yo complementaría, con pulsiones de antipolítica. En general, si uno escucha a Milei, antes de asumir la presidencia de la República Argentina, de la Nación, perdón, Milei hablaba, lo único que hacía despotricar con contra la clase política, hablar pestes, decía palabras bastante duras, soeces y directas contra la política, porque la política no solamente ofrecía o cierto espectro de la política, que era básicamente el peronismo, pero también acá en Chile ofrecen medidas que obedecen a esta visión woke, sino porque la política, y esto es un dato, ha sido incapaz de procesar de manera efectiva los problemas que de verdad afectan a las personas. El que hayamos tenido que llegar a discutir durante 10 años una reforma a las pensiones da cuenta de que, bueno, parece que hay un problema de procesamiento de niveles de demanda, y por eso mismo yo creo que en estos fenómenos alternativos de derecha tiene mucho que ver con esta pulsión antipolítica, y por eso mismo pienso que a estas alternativas les es mucho más fácil ser oposición y por lo tanto jugar más al todo o nada que ser oficialismo, porque eso implica asumir responsabilidades políticas que la misma política ha sido incapaz de ofrecer. Entonces hay un desafío importante por parte de ellos. Ustedes trabajan mucho con jóvenes. Me gustaría hablar de los jóvenes porque, bueno, hoy día tenemos un sistema de voto obligatorio, lo cual ha hecho que regresen los jóvenes a la política. Una cosa es que opinaran, estuvieran ahí, pero si no votan no existe la gente, ¿no? Tú ves, bueno, tú representas un sector, pero me imagino, ustedes son parte de una generación que se involucró mucho en política. ¿Tú ves que hay un interés de los jóvenes por participar? ¿O cuesta todavía? Si no me equivoco, el presidente Boric tiene 39 años. Y cuando uno le habla a los jóvenes hoy día, a mí me toca estar en charlas de formación y distintos espacios de interacción con jóvenes. Si uno le pregunta por presidentes, no sé, los últimos presidentes, o los primeros presidentes incluso del siglo XX, son evidentemente de otro siglo, pero como de otra, como propios de más de los libros de historia, que del mundo dinámico, cambiante, inmediato, rápido de redes sociales que se ve hoy día. Y en ese sentido el presidente Boric pienso que ha acercado a la juventud con la política o con las responsabilidades públicas. Y claro, dicen, si este cabro puede ser presidente de la República, yo quizás también podría tener la posibilidad de ejercer roles no menores. O sea, ha habido un rol ahí indirecto, ¿no? Yo creo que sí. Una figura que está convocando, no solo por su idea, sino que, oye, mira. Que introduce nuevos fenómenos, que habla en otro lenguaje, y me parece que eso estoy constatando lo que yo he ido observando por el testimonio de las cosas que veo. Eso es un dato. Otro dato, por otro lado, es que hoy día los jóvenes, y esto es algo que se viene dando incluso en mi generación, yo nací en el corazón del milenialismo, cambiarse pega rápido, la experiencia por sobre otro tipo de bondades, lo que tiene que ver mucho con la inmediatez y con vivir el presente, tiene que ver en parte o en parte muy importante, con la falta de proyección que hay por parte de la juventud. Hoy día nosotros pensamos que el futuro está bloqueado, y sobre todo para los jóvenes. Comprarse una casa es algo muy difícil, tener una educación de calidad es algo bastante inaccesible para una gran mayoría de la población, tener salud de calidad también, pero también no solo eso, sino tener hijos, como hablábamos antes, es muy difícil proyectar a tener hijos. Entonces, yo creo que dado que el futuro es algo que parece estar más o menos cerrado con una llave, uno se concentra en el presente, uno se concentra en el video actual y no tanto en pensar a cultivar qué puedo, en el fondo, intentar sembrar para el futuro. Y eso es algo gravísimo, y para mí la única respuesta que puede dar la sociedad, ni siquiera la política, para el futuro es la educación. Hay mucha gente que se pregunta cuál es el sueño país que tenemos que construir, o qué es aquella tecla que debe convocarnos a la gran mayoría de los ciudadanos en Chile, que tenga una épica que sea transformadora, que sea generacional, pero que tenga contenido de verdad. Y para mí no hay otra respuesta que la educación, por los siguientes motivos. Primero, porque convoca. No hay nadie que diga que la educación es importante. Segundo, porque nos hace parte de la superación de los problemas actuales. Hoy día, con la automatización, la transformación digital y los cambios laborales, se necesita de herramientas para poder hacerse cargo de eso.
Y hay muchos jóvenes que pasan en banda eso y los niveles de antisocialización, no de ser antisociales, sino de estar desocializados, son graves. Pero también para los problemas de hoy día, el crecimiento económico y la seguridad, mientras más potente sea la educación de todas las personas, menos probabilidad hay de que el narco capte jóvenes y que sea más atractivo el narco que la educación formal. La posibilidad de que la sociedad colabore y que los distintos miembros de la sociedad colaboren para el crecimiento va a ser mucho mayor en la medida en que la educación sea, la educación técnico o profesional esté más a la mano. Entonces yo creo que ahí hay una fibra que no hemos sido capaces de identificar, que es súper evidente. Todo el mundo habla de educación, pero hoy día los problemas de educación son tan mal puestos y eso es algo que se discute mucho. La gratuidad, tú bien lo sabes como exrector, y otras cosas que se está rascando donde no pica. Bueno, pero mira, estaba pensando, porque ya vamos a ir terminando, me voy a quedar con la idea de educación y familia, que son dos ideas fuertes que ustedes están ahí manejando, ¿no? Pero, bueno, importante es la labor que están haciendo con los jóvenes. Creo que sí, colaborar con los proyectos políticos actuales, con ciertas legislaciones. Ustedes están ya yendo al Congreso a plantear ciertas ideas, porque hay que materializar las cosas, ¿no? Pero creo que algo que los distintiva es estos programas de formación que tienen en los colegios, porque necesitamos, esto suena épico, pero que se involucre la gente, ¿no? Esto me imagino que sigue siendo el centro de lo que hacen ustedes. Absolutamente. Y fiel reflejo de eso es que pues, si el 2010, el año del terremoto, de hecho Idea País parte funcionando un día antes del terremoto, y los fundadores, algunos de ellos querían modificar el giro, el objeto social y empezar a construir viviendas. Los otros, afortunadamente, ganaron la pulsada y dijeron, seamos fieles a lo que hemos venido construyendo el último tiempo. Al principio eran 4, después fueron 10, y hoy día somos un ecosistema de 500 personas jóvenes de los 23 a los 40 años, y que da cuenta de eso, de que hay una orfandad y un vacío muy grande, y lo importante es justamente lo que tú dices, ofrecer espacios para que el involucramiento desde los distintos espacios, valga la redundancia, sea real, sea viable y que nos hagamos cargo del futuro de la sociedad. Y para eso hay que trabajar en el presente. Bueno, y esto siempre parte con un ejemplo, así que te felicito porque tú estás haciendo este camino que no es tradicional, ¿no es cierto?, entre los jóvenes, pero que es fundamental. Así que, Cristian Stewart, qué gusto tenerte con nosotros hablando, y te vamos a invitar más adelante para que nos vayas contando la campaña. ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo van las cosas? ¿Ya? Un gusto y muchísimas gracias por el espacio. Gracias a ti. Nuevamente. Y de ustedes me despido hasta mañana. Les recuerdo que estamos todos los días a las 9 de la mañana en latercera.com, en YouTube, Spotify, en todas las redes. Muchas gracias por estar con nosotros en Money Talks.